Yo voy a decir simplemente, como presidente de la Fundación, el enorme gusto de estar con tan gratas y hermosas personas en esta reunión. Decir que el artista, Elian, como a vos te gusta, Elian, autodefinirte como el artista, que tan rápido tuviste alcance internacional, hoy apenas hace pocos meses, 20, 30 meses, pasaste los 30 años y ya tenés un genuino reconocimiento internacional logrado por tu calidad, tu esfuerzo y sobre todo por su mensaje, que es algo de lo que hoy vamos a conversar, ¿no? Silvina y Sofía van a tomar este café con vos, nosotros vamos a estar escuchando, mirando, disfrutando algunas preguntas al chat que quieran hacer para que después se recojan y se suban a la sala. Entonces, Elian, un enorme abrazo. Todos los que estamos te conocemos y te hemos visto en tus notas, tu calidad. Ahora le doy la palabra a Lucas Ujaldón, secretario de la Fundación, para que nos presente a Silvina y a Sofía y empecemos la reunión. Bueno, gracias, Lucas. No, gracias a vos, Orlando, gracias a todos. Bueno, tengo el agrado hoy de presentar a la arquitecta Silvina Mochi, que es profesora universitaria con rango de investigadora en la Universidad Nacional de Córdoba, concretamente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Es titular de Acciona, Oficina de Innovación Urbana. Acciona es un equipo de profesionales de la arquitectura y el urbanismo que desde Córdoba proyecta, interviene y acciona en las ciudades, articulando transversalmente la práctica profesional con proyectos de investigación y docencia universitaria. Acciona también realiza asesoramientos con el objeto de promover ciudades y comunidades más sostenibles y resilientes. Acciona trabaja articuladamente con una red de profesionales iberoamericanos que se especializan en temáticas vinculadas al hecho urbano. Bueno, también tengo, y creo que es este el momento de presentar también a Sofía Hueldes Peroni. Sofía colabora en varias instituciones culturales promoviendo el nexo entre los museos y las comunidades, entendiendo que la cultura es una pieza fundamental para lograr bienestar. Todo esto desde la Asociación de Amigos del Museo desde hace más de 20 años. Es fundadora de la Asociación de Amigos del Malva y colaboró activamente hasta el año 2011 en el área de desarrollo de recursos y en el programa de adquisiciones del museo, logrando la incorporación de más de 80 obras a la colección del museo. Desde el año 2012 es miembro de la asociación, de la comisión directiva de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, participando fundamentalmente con jóvenes, y acá me hacen presente que se han incorporado más de 500 socios jóvenes con la participación de Sofía. También Sofía es miembro de la comisión directiva de la Federación Argentina de Amigos del Museo, que trabaja de manera articulada con más de 100 asociaciones. Bueno, el currículo de Sofía es bastante más grande, Orlando acá me va... Yo mandé uno breve, bueno, ¿dónde sacaron eso te pasa porque te conocemos, nos pasa porque te conocemos. Me da vergüenza. No, bueno, voy a seguir un poquito más. No, cortala ahí, ya está. No, déjame decir, Lucas, que está integrando desde este año, del año pasado, la comisión de Arte Bajo, que es todo un orgullo para quienes te conocemos. Ahí te dejo, Lucas, para que la saludes, y esta articulación entre la ciudad, la arquitectura y el arte que Silvina y Sofía pueden hacer estrujándole la cabeza a Elian, que debe estar cruzada hoy seguramente por grandes proyectos que siempre pasan por tu cabeza. Entonces, Lucas, ¿cerrás con esto? Los dejamos con los Listo. que saben. Vamos, arranquemos. Bueno, gracias, Lucas, por esta presentación, y gracias a Orlando y a la Fundación
por esta invitación. La verdad que para mí es un gusto enorme hablar con Elian, que es el espacio de todos, ¿no? Pero un espacio de todos donde también ocurre la fricción, donde ocurren las disputas sociales y las disputas de muchos tipos, ¿no? Y el espacio público es una construcción colectiva, una construcción en la que todos enorme. Pero vos estás hablando del encadenado a la altura del Perdón, Intel. hay alguien que está hablando Mirta. y la verdad que me parece que resulta muy Claro, molesto. ¿Podrán? Mirta, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Me encanta. Me encanta este momento. Ahí está. Listo, adelante. No nos perdamos el encadenado que está en la obra, Mirta. Bueno, esto que decía que el espacio público es un espacio de disputa, pero es también un espacio de construcción colectiva, en el que todos participamos de alguna manera o de muchas maneras, a veces sin darnos cuenta. Entonces, Elian, a mí me gustaría que vos nos cuentes cómo crees vos que vos participás de esa construcción del espacio público y cómo te parece que estas fricciones y estas disputas que se dan en el espacio público tienen que ver tanto con tu obra como con la construcción de ciudadanía. ¡Pum! ¡Qué preguntón! ¡Fua! Para empezar. Así quieren que arranquemos. Bueno, obviamente voy a agradecer Orlando, Sofía, Sil y obviamente todas las personas invitadas que se tomaron el rato para venir a escucharnos charlotear de que las circunstancias de vida urbana en Latinoamérica o en el país, en algún país del primer mundo sean las mismas, ¿no? Incluso en la misma Córdoba existen diversidades de formas de vivir la vida urbana que son radicalmente diferentes, ¿no? Acá en Córdoba, no sé si quienes nos están escuchando son todas personas de Córdoba, pero podemos ver la diferencia que hay entre la gente que vive en el centro y que vive en zona norte, todo lo que está sucediendo con los anillos de barrios cerrados, ¿no? Bueno, todo lo que sucede cuando empieza a funcionar esa lógica expansiva de las ciudades en crecimiento. Entonces, teniendo un pensamiento situado, lo que puedo llegar a hacer es por lo menos como reflexionar puntualmente qué es lo que me pasa con Córdoba, ¿no? Córdoba considero que tiene como un gran encanto que es su gran densidad urbana y a pocos minutos una lógica mediterránea increíble en la que podemos acceder a lugares paradisíacos solamente a 1 hora. Y creo que esa es la gran potencia. Pero ¿qué es lo que sucede con Córdoba? ¿En qué devino Córdoba en los últimos años, no? Esa es como mi gran pregunta. Yo tengo una postura bastante crítica en la que veo que Córdoba ha ido mutando hacia una ciudad demasiado controlada y poco organizada, ¿no? Porque si el control tuviera por detrás organización, posiblemente podríamos tener una ciudad más dinámica. Pero el problema es que hay control y no hay organización. Esto, a mi modo de ver, tiene que ver, por un lado, por el gran boom del negocio inmobiliario y por otro lado la fuerza del Estado, ¿no? Eso como primera cuestión para entender cuál es el escenario político donde se desarrollan ciudades, a mi modo de ver, ¿no? Ustedes, arquitectos, estoy seguro que sabrán más que yo sobre la materia. Entonces, cuando pensamos en el espacio de disputa, yo pienso, bueno, ¿qué se puede hacer en la ciudad de Córdoba? Y esta es como una pregunta casi retórica, una pregunta que pretende tener una resonancia para ustedes. ¿Qué podemos hacer en el espacio público acá, no? Vemos que los últimos gobiernos han favorecido mucho al desarrollo de plazas, de parques, y eso de algún modo es una suerte de recuperación, pero a la vez, para mí hay un antes y un después del estallido del 2001, de la crisis del 2001, en el que ha configurado una suerte de tensión en la ciudad para utilizarlo como espacios de encuentro, espacios de protesta, incluso espacios de trabajo, ¿no? Vemos, quienes han tenido la suerte de ir a México, podrán ver que el trabajo informal no solamente sostiene gran parte del país, sino que es parte del trabajo, del espacio público, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa el arte en todo eso, no? Es como una pregunta que me resuena mucho. A mí yo digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puede hacer una gran escultura por una ciudad, no? No tengo una respuesta para eso. De primeras,
puedo identificar que no funciona igual una obra mía en la ciudad de Córdoba que, no sé, en Nueva York, dependiendo del barrio de Nueva York, o en Dinamarca, dependiendo del barrio de Copenhague, ¿no? Entonces, viendo que siempre hay particularidades que tienen que ver con el espacio, con ese pensamiento situado o con esa acción situada, no puedo tampoco. Elian, espera que el te micrófono, muteaste. Elian. Ahí estás, ahí estás. Ahí está. Como también la acción del pensamiento situado, de algún modo nos ubica, nos localiza, nos geolocaliza, bueno, ¿qué es lo que sucede a nivel época también, no? Y para mí hoy post-COVID o durante COVID, no sé cómo pensar esta época aún, la gran disputa es cuál es el espacio público. El espacio público es lo virtual, el espacio público es lo que se habita en las calles, ¿no? Es como que para mí esa idea de espacio público es una idea de urbanismo un poco viejo, ¿no? Porque hoy el espacio público tiene una reinvención constante. Lo que antes pensábamos como impensado, o lo pensábamos como una cosa imposible de ser como ejecutada, que es que Internet le robe espacio a la realidad, hoy lo vemos, nada, como una cosa cotidiana, ¿no? Entonces, creo yo que para responder tu pregunta habría que ir a un caso específico, ¿no? Por eso soy un poquito esquivo con la pregunta, pero vivo, como para hacer un resumen, vivo cada vez más las circunstancias del espacio público con tensión y con atención, ¿no? Porque me parece que muchas veces podemos colaborar hacia una ciudad menos vivible, ¿no? Es decir, el arte en el espacio público no garantizaría una mejor vida. A eso voy. Sí, exactamente. Me surge una pregunta. Sí, perdón, sí, Silvina, sí. que te interrumpa, pero ¿a qué llamas cuando hablas de mi obra funciona diferente de acuerdo al lugar? ¿Y qué significa que tu obra funcione? Está bueno. Yo creo que las capacidades de interpelación de una obra no las puedo definir yo, sino las define el lector, ¿no? La lectura siempre es tarea del lector. Yo arrojo, hago un señalamiento, planteo un diálogo, y si existe algún tipo de respuesta, bienvenida, y si no, no. Pero las condiciones de vida para estar permeable a una, no sé, a una manifestación artística no son las mismas en ciudades donde la vida urbana es muy crítica que en ciudades donde la vida urbana es muchísimo más relajada, ¿no? Y puedo dar miles de ejemplos, pero, por ejemplo, no sé, en Córdoba, ¿cuánto se pasea por el espacio público? ¿No? Y no me refiero a la idea de flaner de Benjamin, sino me refiero a realmente salir con el cochecito de un objetivo a otro. ¿Cuánto? O sea, es cada vez más reducido, y veo ciudades del primer mundo, no sé, por dar un ejemplo, Berlín, ¿no? Como que es una ciudad muy grande y parece caótica, pero tiene un orden increíble, y ves que la ciudad como móvil de paseo se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de predisposición que se tiene frente a una expresión artística en una ciudad y en otra, ¿no? Acá la gente anda abrazada a su mochila o a su cartera, ¿no? Todos sacan el celular y la agarran con las dos manos por miedo que se lo roben. La policía te puede amedrentar después de andar en cualquier horario en la calle. Es decir, los escenarios no son iguales, ¿no? Y en este caso me gustaría señalar un poco el efecto del museo. ¿El museo qué es? Un espacio... Sofía, vos seguro me podés ayudar en esto, es un espacio en el cual no solamente existe una predisposición al acceso, cuando uno accede al museo, existe como una suerte de predisposición a encontrarse con manifestaciones artísticas, sino también un espacio cuidado y aislado del contexto, ¿no? Entonces, esa suerte de burbuja de cuidado que genera el museo, de algún modo habilita la interpelación con la obra de arte. En cambio, en el espacio público no sucede de igual manera. De igual modo, me parece que esa suerte de espontaneidad en el encuentro con la obra es una potencia, ¿no? No digo que no,
Porque están atravesados por la cotidianidad, y de repente encontrarse con una manifestación, pienso, por dar un ejemplo, el hombre urbano o la mujer urbano, para pensar las dos puntas de la ciudad. Creo que lo que sucede ahí es como impactante, me gusta como experiencia, pero no creo que se pueda garantizar los mismos niveles de interpelación en un lugar y en otro, ¿no? A veces la obra de arte lo que hace es resignificar ese espacio, y a veces es una especie de trinchera para el uso, es como estratégica para generar otras cuestiones, me parece. Y me parece que por ahí en tu obra, en las distintas ciudades del mundo, a veces tiene, esto que vos decís de interpelar la ciudad, muchas veces tiene que ver con el contexto, no solo físico del espacio público, sino fundamentalmente con el contexto social, cultural y político de la construcción de ese espacio público, ¿no? Exactamente, para mí es fundamental eso. Hace un tiempito me convocaron para un proyecto y bueno, crucé algunas ideas, no sé si conocen la Internacional Situacionista, y por otro lado la idea de Marco Casagrande sobre acupuntura urbana. De algún modo, esas dos teorías, que están pensadas en coyunturas bien distintas, configuran un cuerpo, como si la ciudad fuera un gran cuerpo, ¿no? Su cuerpo emocional y su cuerpo físico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando le aplicamos ese cuerpo o ese cuerpo encarna en Latinoamérica, ¿no? Yo no sé qué es lo que necesitan las ciudades de Latinoamérica, pero sé que muchas veces lo que queremos no es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como que se me cruzan algunas ideas de cómo funciona, ¿no? La agencia, el agenciamiento en el espacio público. Y sin duda es como planteas vos, Silvi, que la idea de resignificar un espacio puede tener una posibilidad colateral, ¿no? De efecto colateral, que es muy importante. Y no digo como un efecto magnífico, monumental, sino más bien micropolítico, ¿no? Es decir, una pequeña intervención o una gran intervención en el volumen ciudad puede llegar a como cuestionarnos qué tipo de ciudad vivimos, ¿no? Para mí eso siempre es una pregunta agradable. Y por otro lado, hay que asumir también que la realidad es mucho más cruda que cualquier cosa, ¿no? Entonces, si uno no está como con cierta permeabilidad o se habilita la interpelación con una obra artística, una expresión, cualquiera sea, ¿no? Es muy posible que la realidad te coma, te mastique, te pase por arriba, ¿no? Entonces, uno dice, bueno, hago esta intervención acá que quiere significar tantas cosas y no sé qué cosa, y al otro día la realidad sigue su curso, ¿no? Sí, esto que decís, Elian, sobre todo hablando de Latinoamérica, que a veces uno dice Latinoamérica y habla como si fuese un bloque, pero en realidad los matices a lo largo de toda Latinoamérica, de los países, las ciudades, las pequeñas ciudades, son muy diferentes. Yo, mientras hablabas, recordaba una de tus intervenciones en una ciudad, ni siquiera es una ciudad, es un caserío muy chiquito, Río San Juan, en República Dominicana, que me acuerdo que lo hablamos alguna vez, que es un lugar muy humilde y muy pequeño, que bueno, yo justo había tenido la oportunidad de conocerlo 2 o 3 meses después que vos intervinieras, y realmente el impacto que tuvo en esa población, tu intervención allí, es muy distinto de lo que podría tener quizás en Córdoba o en DF o en cualquier otra ciudad latinoamericana, y a veces tiene mucho que ver con eso, con el complemento local, ¿no? Cómo intervenís y cómo eso interpela no al usuario, sino al habitante de esa ciudad, y cuáles son sus reacciones a partir de eso, ¿no? Y cómo construyen sus espacios públicos a partir de esas intervenciones. Hace poquito estuve trabajando en un pueblo pequeño de Santa Fe, y cuando nos veían trabajar, obviamente la que nos gritaban es vayan a laburar, manga de vagos, ¿no? Como si no estuviéramos laburando. Pero el reclamo era que bacheen la ciudad, que bacheen la ciudad, que bacheen la ciudad, ¿no? Y yo pienso como esas muletillas cuando no se tolera, se tienden a ir a lugares comunes, ¿no? Y como de denuncia. Vayan que bacheen la ciudad. La respuesta es
reemplacen cultura por funcionamiento vehicular. Es para mí brutal, ¿no? Lo que está planteando. Pero es también lo que ese pueblo está diciendo. Es decir, mis compañeros de trabajo decían, no lo podemos creer cómo la gente puede hacer esto y no decir, ya que hacen esto, que también hagan lo otro. Digo, no es una cosa o la otra, son ambas cosas. Ambas acciones o lo que fuere. Y yo lo que le planteaba es, che, pero también es lo que está diciendo el pueblo. Si el pueblo lo está rechazando, ¿quién hace la cultura? ¿El secretario de Cultura o el pueblo? ¿No? Esa es como una gran pregunta para mí, ¿no? Entonces, también hay como una idea de que el arte siempre está bien, y no siempre está bien. O no siempre me gusta eso. Necesario. Me gusta eso, Elian, de como a mí me parecía obvio que en San Juan, San Juan, por decirte, en un lugar más chico, aparece una obra de arte, todo el mundo esté contento, ¿no? Y eso mismo en Santa Fe no sucede. Para mí era obvio, ¿no? Bueno, desde mi génesis viene el arte y es lo mejor que te puede pasar. Pero también capaz hablando un poco con los arquitectos y así de políticas culturales, es qué difícil que es hacer lobby, pero en el buen sentido, o sea, tener la palabra de que la cultura nos hace bien a todos. No hace falta ni quererla ni entenderla, pero si vos caminás por la calle y ves una nota de color, a mí me pasó en la pandemia, que cuando abrieron, yo estoy en Capital Federal, en un momento yo iba en bicicleta a Palermo y descubrí todos los murales, que en otro momento de mi vida no los había descubierto porque me parecían comunes, ¿no? Y después de estar encerrada, yo veía los edificios y veía todo y decía, me cambió la vida, o sea, la luz, el color, me disparaban cosas, ¿no? Pero a veces, evidentemente, no a todo el mundo le sucede eso, y cómo deberíamos ser, como decirte, los embajadores de que esto, no sé si hace bien o mal, pero te interpela, como vos decís, y puede sumar, ¿entendés? O sea, puede ser el lugar de encuentro donde pidamos el bachado, por ejemplo, parémonos abajo de esta obra, y acá seamos el nuevo foro romano, o sea, que tus obras sean el nuevo foro romano, en lugar de estar sentado, del lugar parado, y pedir y reclamar por lo que necesitamos, ¿no? Total. Hay como una idea confusa, creo que es parte de la modernidad, en que lo legal es la verdad, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, Sofía, vos tal vez me podés acompañar con esto, cuando Federico Manuel Peralta Ramos instaló su huevo, ¿no? ¿Está al frente del Cabanal? No estoy seguro. No sé, la verdad es que no lo sé, discúlpame. Estuvo en el Malva hace 2 o 3 años, ¿verdad? Es una obra icónica. Es una obra icónica de Peralta Yo sé el que ganó el premio del Guggenheim, y no sé si todos saben que Federico Peralta Ramos ganó la beca Guggenheim, y lo que hizo fue invitó a todos sus amigos a comer al Alvear, creo que fue, al Plaza, no me acuerdo cuál, y mandó la cuenta, que fue lo que él gastó en la fiesta, y esa fue su obra. Y la gente del Guggenheim no sabía si echarlo, si pedir que le devolviesen el dinero, no les pareció propio. Para mí fue genial porque fue el primer como happening, ¿no? Uno de los primeros happening, y fue genial como obra. La obra era eso, ¿no? Pero bueno, para poner en contexto, Federico. Claro, él fue estudiante de la Ditela, de la época de Minujín, Jacobi, etcétera. Hizo un gran huevo de material y lo instaló en Buenos Aires. Entonces, cuando Federico Manuel Peralta Ramos instala ese huevo, se arma un gran debate y hay muchos conflictos al respecto del huevo, pero las vallas publicitarias enormes arriba de los edificios, nadie se quejó nunca, ¿no? Entonces, pareciera que el huevo de Peralta Ramos representa la ilegalidad, ¿no? Y el cartel representa la legalidad. Entonces, hay como una idea confusa de qué es la ciudad, ¿no? Sobre quién puede, porque, a ver, vivimos en ciudades cada vez más encerradas por las corporaciones, ¿no? Todo el tiempo con las imágenes, ¿viste? Como es una cosa grotesca. Hoy, con el boom de las pantallas LED, incluso se ha vuelto como medio virtual la experiencia de la ciudad, ni hablar si vas por la 9 de julio de Buenos Aires y ves todos esos carteles que es parte del paisaje, es parte del encanto. La postal de los 80 de Nueva York es una postal que tiene un cartel de Coca-Cola, ¿no? Entonces, ¿qué hace la arquitectura? Además
de la arquitectura en sí y la obra de arte, también lo hace la publicidad y todo eso. Nos empezamos como a meter en esta idea de guerrilla, ¿no? La idea de marketing de guerrilla, el arte de guerrilla, ¿no? Que es la disputa sobre un territorio político, a ver cuál es la imagen que logra tener más impacto, ¿no? Como a mí me parece una locura dentro de las manifestaciones artísticas y las disputas de poder, ¿no? Sin querer abordar mucho el tema de la crítica institucional y los museos, o las academias, me parece como que la ciudad es un gran organismo en disputa, que bueno, acá estamos, ¿no? En Latinoamérica está muy marcada, por ejemplo, por la propaganda política pintada, que no sé si eso se sostiene aún hoy, pero hasta hace unos años se podía ver pintado los nombres de los políticos en todos lados de una forma muy grotesca, y bueno, nada, hay una sensación de que la ciudad no se puede disputar, ¿no? Sí, en esto que vos decís, Elian, esto de la ciudad formal y la ciudad informal, bueno, vos te acordarás porque te ha sucedido cuando salir a pintar un mural era un delito, y la policía perseguía y los vecinos se quejaban, etc. Y cómo eso de a poco se fue incorporando, cómo lo subversivo del arte en la construcción de ese espacio público termina siendo parte de ese nuevo paisaje del espacio público, y cómo entonces el arte es el que ha movilizado quizás esas cuestiones, y cómo a veces el arte es el que posiciona sectores de la ciudad o deja de posicionarlos. Inclusive lo formal e informal, obviamente, también, no solo porque vos sos una artista que muchas veces trabaja en la calle, pero hay otras personas que también trabajan en la calle y hacen a la construcción de ese espacio público y a los contextos donde vos también intervenís, ¿no? Totalmente. Yo pienso que si entramos como en esta lógica democrática de la ciudadanía, por ejemplo, que todo Alberdi pintado de azul, no, de celeste, no sé qué color, con cuál color se identifican, no me parece un problema, ¿no? Y digo, ¿por qué si mi obra sí y lo de Alberdi no, ponele, ¿no? O ¿por qué el espacio público de los encuentros nacionales de mujeres contra el aborto ilegal o los femicidios no, y una gran escultura de alguien que no lo conoce nadie, toda oxidada, sí, ¿no? O sea, me parece como hay un montón de discusiones alrededor de qué es lo que sí y qué es lo que no. Y en esto pareciera que el arte, no todo el arte, cierto sector del arte, sí, ¿no? Como si estuviera habilitado, como si hubiera una suerte de estratificación de clase, sin ponerme demasiado marxista. Hay un arte que sí y hay un arte que no también, ¿no? Entonces, creo que para analizar un escenario hay que como segmentar un tiempo, pensar una locación específica, ¿no? Córdoba en ese sentido es bastante compleja por la diversidad de arquitectura que tenemos, por el trabajo en el espacio público que hay, nada, qué sé yo, me parece que es mucho más dinámico de lo que nos imaginamos, porque en poco tiempo pasan muchas cosas, ¿no? Ahí es como, tiene la capacidad de réplica como instantánea, y creo que ahí también radica una potencia, ¿no? Sí, inclusive esto de que vos muchas veces has hablado de este tema, porque creo que te lo han preguntado también, la impermanencia del arte. El arte que tu producción muchas veces es impermanente, con lo cual a veces la construcción de ciudad y la construcción del espacio público donde intervenís tiene que ver, es como que va mutando en el tiempo, y a veces eso, que a muchos artistas quizás que están como protegidos en los museos, eso a vos no te sucede, inclusive. Me parece un problema porque el registro también se vuelve obra, ¿no? Entonces, una misma obra, no sé, la mayoría de personas de acá seguramente ha visto mis trabajos por el mundo, si es que lo han visto, más por internet que en persona, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo en internet se mantiene en perfecto estado, incluso en mejor conservación que cualquier obra de un edificio, de un museo, perdón, salvo que se deteriore el JPG, pero bueno, eso es entrar en otro mambo. Y sin embargo, la obra en el hecho material tal vez que se ha borrado. Es decir, yo creo que hay desdoblamientos de las obras de arte hoy, que propio de la virtualidad, propio de los dispositivos tecnológicos y demás, que hace que eso opere de una forma un poco extraña. Yo en lo personal
pienso que una ciudad, una obra emplazada en la ciudad tiene que ser dinámica y no tiene que quedarse para siempre, ¿no? Como también lo pienso con la arquitectura, ¿no? Y ahí creo que podemos discutir qué es lo que es patrimonio, y el patrimonio significaría que tiene que quedar intocable en el lugar donde está emplazado para siempre. ¿Cuánto tiempo es para siempre? No sé, son preguntas que a mí me parecen como, me resuenan mucho en la cuestión de la obra, y en lo personal no tengo problema o no tengo miedo de que eso sea dinámico, es decir, que venga y se reemplace, porque además creo que la ciudad es algo que me excede. Yo lo que hago es un gesto así de chiquito. Si viene el desarrollismo y tira la pared donde pinté y hice un edificio, no sé, me parecería lógico, propio del devenir del capitalismo, ¿no? Entonces, creo yo que están buenas esas discusiones para entender o pensar qué es lo que conservamos en la ciudad, ¿no? ¿Dónde están los valores patrimoniales? Igual, Sí, ¿cuál es el volviendo, patrimonio contemporáneo, no? Porque a veces creemos que patrimonio son cuestiones antiguas y en realidad el patrimonio también hay un patrimonio contemporáneo, así como el arte, la arquitectura también. Sofía, perdón. no, era para preguntar. Yo soy de las personas que no que cree que la obra hay que verla en vivo y en directo, que la experiencia que uno tiene de una obra en vivo y en directo es infinitamente superior que lo que podemos ver por internet. O sea, yo conozco tu obra por internet y estoy feliz de poder verla por internet. Pero ahora lo que me ha generado es una ansiedad terrible para verla en vivo y en directo, porque no es lo mismo. Me pasa lo mismo con los museos, con donde de repente aprendo de los libros de historia del arte, la Gioconda, y verla en vivo y en directo me produce otras cosas, ¿no? Entonces, a su vez, y que la tuya sea efímera, también a mí me parece que las obras que terminan siendo efímeras producen más valor, como que si lo logré ver, lo voy a apreciar más. Y si no está, bueno, son esas cosas que desaparecen de la vida, ¿no? Uno cree que todo es eterno y no siempre pasa, porque las ciudades se incendian, porque pasan catástrofes, por una serie de cosas. Entonces, lo que a vos te sucede con la obra, yo creo que también puede pasar con las obras de museos o obras que están en colecciones privadas, y que para mí esas se han perdido, porque no las conocemos nadie. O sea, para mí el arte tiene que estar abierto al mundo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Vos creés que tu obra se aprecia igual en internet que en vivo y en directo? ¿O Acá me gusta señalar, está buena la pregunta, me gusta señalar la tesis de Giovanni Palasma, no sé si lo conocen, un arquitecto finlandés que se llama Los ojos de la piel, es un libro muy lindo de él, en el que plantea que la arquitectura se siente con todo el cuerpo, ¿no? De algún modo es como pensar en ese efecto escultórico del espacio negativo y el espacio positivo, y cuál es la propia experiencia, la textura emocional de habitar un espacio. Y bueno, nada, me parece como muy power pensarlo en términos de obra, porque sin dudas el encuentro con la obra tiene un efecto distinto, ¿no? Hay algo que me gusta del tema digital, es que vos tenés una visión que pasa también con la arquitectura. No la podrías tener en vivo, porque en vivo, por ejemplo, si vos vas a ver cualquier edificio importante, imponente, sí o sí tenés que modificar tu cabeza para poder verlo, le tenés que hacer un paneo. Con mi obra pasa lo mismo. Entonces, viéndolo por un dispositivo móvil o en una computadora o en una fotografía incluso impresa, la vista es en un solo tiro, ¿no? Entonces, creo que ahí sucede otra cosa, porque uno no es un espectador común, uno es un espectador como Dios, ¿no? Como tiene una capacidad mayor ahí, un ojo de pez, un ojo angular que no es el mismo. Entonces, yo creo que el efecto ese genera algo interesante, pero sin duda pienso que la obra siempre es mejor vivenciarla, ¿no? Siempre. La imagen en JPG que circula por internet siempre es de menor calidad que la vida en carne, ¿no? Perdón un segundo, simplemente para recordar un pasaje de una charla que tuvimos hace un rato entre nosotros, que Sofía comentabas del cambio de escala de lo de Elian, ¿no?
de la foto al edificio, el edificio a la foto. Ese pasaje, si querés recordarlo, Sofi. Sí, ¿cómo fue tu pasaje de decidir el medio en el cual vos te expresás? O sea, ¿por qué decidiste pintar espacios públicos, ¿no? Y no te delimitaste a la fotografía, que es algo que haces, o a la poesía, que también, o a la pintura de pequeño formato para un cuadro, ¿no? ¿Por qué decidiste abordar eso que es a veces inabordable para muchos? Son espacios gigantescos, como decís, sos un dios para poder armarlo en el fondo, porque necesitas separarte para mirar, ¿no? Vos, en palabras tuyas, sin querer, te animaste, sos corajudo, básicamente. Está buena la pregunta. La verdad que a mí me interesó primero la calle, la ciudad, y después me interesó el arte, ¿no? Primero entendí como, yo crecí en un barrio, acá en Córdoba, y en una época en la que todavía se podía corretear por la calle sin problema, no existía ese miedo al espacio público que existe hoy, y la verdad eso me dejó muy marcado. En mi adolescencia, lo que quise es poder sostener esa experiencia, estar con mis amigos en la calle, andando en bici, siendo parte de la cultura independiente que sucede en la ciudad, ¿no? Pero no lo entendí como algo organizado, gestionado. Después me encontré con el graffiti tradicional, que era una excusa para estar en la calle, y sobre todo una excusa para conocer la ciudad. Yo antes de salir a viajar por el mundo, y de tener esa posibilidad, y además me conocí todo Córdoba pintando, y fui a un montón de barrios que no hubiera ido por ningún motivo, porque no me quedé de paso, porque no tenía amigos y demás, ¿no? Entonces, creo que hay algo de la relación con el territorio, ¿no? Que me interesó antes que el tema de la obra de arte. No es que mi obra fue buscando medio, o fue buscando soporte, ¿no? Y ahí lo que pasó fue que todo eso tuvo como una traducción o una interpretación formal, que la escala fue operando de manera fundamental, ¿viste? Como dándome cuenta de que la única forma de jugarle una revancha a la ciudad es hablar en su lenguaje, ¿no? Si bien creo en las pequeñas intervenciones, suelen ser muy potentes también, creo que la gran escala tiene un grado de impacto respecto a esa ciudad, en qué ciudad vivimos, que es la pregunta en la cual recaigo siempre, que me parece que es distinto, ¿no? Entonces, primero vino la ciudad y después vino el arte, para mí. Siempre lo vi así. Inclusive, Elian, esto de decir primero vino la ciudad, me parece que luego vino el arte como espacio de resistencia, ¿no? Como un espacio de decir, bueno, en el espacio público, en la calle, en la ciudad están pasando estas cosas y yo quiero dejar mi impronta, quiero dejar mis modos de vida, y esto que yo decía antes de ponerle el cuerpo a la ciudad y de ponerle el cuerpo a la calle, que a veces en los artistas no es tan, digo, esta elección que vos hiciste, pero no como una elección como decir, bueno, me voy a desarrollar acá, sino prácticamente como un modo de vida, porque, bueno, como bien decís vos empezaste a andar en la calle, y luego vino el grafiti, y luego vinieron los murales, pero no como una cuestión única, sino como como decía antes, como un espacio de resistencia, ¿no? Incluso en esa misma cronología, hace unos años, ha estado vinculada también como espacio de protesta, ¿no? Después de tanto indagar en la ciudad, indagar, me he dado cuenta que la ciudad como espacio de manifestación, como espacio o plataforma de reclamo de derechos, como espacio de disputa, es muy importante, ¿no? Y hace unos años que también vengo desarrollando esa actividad. De algún modo la ciudad sigue siendo un constante, porque la ciudad opera como si fuera un aglutinador para mí. Creo que para todos, ¿no? Pero es como un espacio donde me puedo encontrar con alguien que no es como yo, ¿no? Entonces, esa idea de romper la caverna de Platón me parece como potente en la ciudad, ¿no? Esa posibilidad de un encuentro un poco diferido a tu vida cotidiana me parece muy power, ¿no? Siempre y cuando uno esté dispuesto a que eso suceda, porque, bueno, nos inculcan miedo a la ciudad, aprendemos
los medios de comunicación y le tenemos miedo a la ciudad, y si no existen espacios donde se reconstruye ese entramado social tan roto que estamos, va a quedar solamente librado o sujeto a los dispositivos tecnológicos. Para mí tiene que ser la tecnología y el espacio público, ¿no? Como una especie de mix entre análogo y digital que un poco habilite la reflexión por una ciudad mejor o por un mundo mejor, ¿no? Sí, y atravesarlo, bueno, en tu caso, como un sujeto político comprometido a veces con esos espacios de lucha y con esos espacios de disputa y de conquistas también, ¿no? Porque el espacio público también es un espacio de conquistas, no solo conquistas sociales, sino en muchos casos conquistas culturales, como sería en tu caso. Me parece que considerar el espacio público como una especie de talismán, porque es el espacio donde todos nos encontramos, donde todos, a veces de manera inequitativa, pero todos tenemos alguna posibilidad, ya sea de protestar, de trabajar, de vivir o de disfrutar del espacio público, ¿no? Yo siento que por una condición de privilegios dada, ¿no? Y esto me refiero a la clase social a la que pertenezco, tengo casi la responsabilidad de luchar por ese espacio público, ¿no? Sabemos que la configuración social que sucede en la ciudad de Córdoba, en la ciudad, ¿no? Como espacio, como soporte, es cada vez más segregacionista, ¿no? Entonces, yo siento que tengo como la responsabilidad también de lucha, por un lado. Y por otro lado, siendo una persona discapacitada, con cierto privilegio de clase y con cierto privilegio de movilidad, es decir, puedo trasladarme por mis propios medios, también siento que tengo que hacer un uso consciente y responsable de la ciudad, ¿no? Porque hay muchas personas que desde que empezó la pandemia y los colectivos han frenado, no se han podido trasladar porque son usuarios de silla de ruedas y los transportes privados son carísimos. Hay gente que, bueno, está totalmente aislada en sus espacios domésticos. Entonces, yo creo que la lógica del espacio público nos lleva, por una cuestión de matriz, al espacio privado, ¿no? Y bueno, si empezamos a hablar de eso, seguramente vamos a estar un par de horas más, pero me parece como importante no dejar de pensar cuál es la otra cara de la moneda del espacio público, ¿no? Sí, muchas veces tu obra ha sido, ahora que lo nombraste, ha sido la interfase, ¿no? Entre el espacio público y el espacio privado, digo, porque el soporte para tu obra es el espacio privado, pero de cara al espacio público. Entonces, a veces esa dicotomía entre lo público y lo privado me parece que es como interesante, digo, por considerarlo el soporte para tu obra y para tu mensaje, en definitiva, porque eso es decir, bueno, lo mío son pequeños signos o pequeñas, pero toda la ciudad son pequeños signos, digo, de los artistas, de los arquitectos, de las personas que están habitándolo, del modo que sea. Entonces, a veces esa interfase, digo, se pueden, como decís, podemos estar varias horas hablando, pero a veces la reflexión que tiene que ver de los arquitectos, que no es la misma que haces vos como artista, pero sería bueno que a veces nos encontráramos más para producir nuestras ciudades y nuestros espacios, ¿no? Sí, hablando de eso, yo creo que los arquitectos en ese sentido muchas veces hacen el rol de artistas. Volviendo, yo hablo de la ciudad de Buenos Aires, uno dice el rulero, o sea, ¿no? Y el rulero es mítico y es por un arquitecto, ¿no? que armó ese edificio, o de vuelta, vas a la Torre YPF y es bella por el diseño que tiene, ¿no? O el espacio urbanístico como el Puente de la Mujer, o tantas obras diseñadas, ¿no? en una ciudad por arquitectos, ¿no? En ese sentido, también son obras de arte per se, y que pasan de lo privado, como el Cábana, al espacio público, ¿no? Sí, el tema es que yo no estoy seguro si la arquitectura es arte. Pienso que no. Yo coincido, yo no creo que la arquitectura sea arte, pero bueno. Yo creo que ciertos edificios pasan a ser como unas especies de obras de arte. No sé si es arte específicamente, pero sí son espacios de deleite, de disfrute, de sensaciones, y yo las considero obras de arte.
en cierta forma, ¿no? Como, no sé, una obra de Bernini, no sé, la capilla, no sé, la arquitectura de Roma es una obra de arte, ¿no? Claro, pero bueno. Yo creo que hay como una suerte de captura de la experiencia estética o la experiencia poética por el arte, o incluso por la arquitectura, ¿no? Que no es así, ¿no? Pienso que una experiencia poética o una experiencia estética también está dada por a quien se siente interpelado por tal o cual cosa. Hay, no sé, manifestaciones espontáneas, cosas que suceden incluso por un soplo de tiempo, ¿no? Que están ahí y de repente generan como una suerte de experiencia estética que no puede ser como encasillada en arquitectura y no puede ser encasillada en arte, y sin embargo generan como una suerte de territorio de afectación para la vida, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudad es eso también, la posibilidad de que sucedan cosas espontáneas, ¿no? Y para mí es muy potente. A diferencia de otros dispositivos de exhibición como un museo, una galería, un centro cultural, que de algún modo todo está prefigurado, ¿no? Sí. Después también hay otras cuestiones que me parece que atraviesan tu obra, más allá de las cuestiones contextuales y físicas, las cuestiones, como recién decía, del sujeto político de Elian, que tiene una mirada y tiene un discurso y tiene una opinión con respecto a las cuestiones de la ciudad, tanto de la ciudad propia, que es Córdoba, que es donde vos vivís y donde desarrollás mucha de tu obra, pero inclusive también cuando intervenís en otras ciudades. Siempre hay un posicionamiento, que un poco lo dijiste al principio, pero siempre hay un posicionamiento no solo de la obra, sino del artista, de la persona, Elian, ¿no? Me parece eso que es muy interesante, porque hay una cuestión de compromiso con la obra y de compromiso con cuestiones sociales, políticas y culturales, ¿no? De los contextos donde te desarrollas. Hay como una idea de que todo el arte es político. Yo pienso que sí, que todo el arte es político, y pienso que la ciudad es un contexto radicalmente político, ¿no? Sofía, la otra vez estuvimos hablando un poquito de esto, y me da la sensación de que todos los movimientos que uno haga en un territorio político como es la ciudad, tienen como una suerte de impacto, ¿no? Entonces, cada vez más, y supongo que es por la propia experiencia, tengo como una conciencia de qué es cómo funciona, de qué manera va a articular mi obra con un espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, le contaba la otra vez a Sofía que no estoy a favor de las galerías a cielo abierto o museos a cielo abierto, como les suelen decir. Es decir, prefiero no intervenir en ese tipo de espacios. Cuando son proyectos estatales con gran impacto en barrios populares, tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Creo yo que la resonancia ética de cada artista en estas circunstancias es fundamental, ¿no? Porque para hacer una obra en el espacio público necesitas dinero, también necesitas permisos, también necesitas como habilitaciones, necesitas un montón de cosas, ¿no? Entonces siempre hay muchos agentes comprometidos para poder realizar una obra, por lo menos, no sé, de la escala de la que estamos hablando, ¿no? Que es una escala grande. Tengo muy bonitas experiencias, por ejemplo, cuando pinté la fachada del Centro Cultural de España Córdoba, que bueno, una fachada patrimonial, y hubo un gran revuelo sobre bueno, el sector que conserva el patrimonio en Córdoba respecto a esa intervención. Para mí fue un antes y un después. Claro, pero ahí que te gustó, ahí que te gustó más, ¿la obra o el revuelo? Es lo mismo. Claro, la obra del revuelo. Claro, eso. Es lo mismo. Bien, bien. Hay una... Ahí te preguntaban de tus colores, de tu gama cromática, ¿no? Color. Si podés hablar del color en tu obra. Está bueno.
voy a hablar de un tema un poquito más general, que es la abstracción y la geometría, ¿no? Siempre me pareció muy interesante esta idea de la experiencia visual misma, ¿no? Pienso en El nervio óptico, ese libro de María Gainza, no sé si lo conocen, pero es un libro muy lindo, se lo recomiendo. Hay como un hecho que atraviesa el cuerpo, que toca ciertos sentidos, que me parece como muy, muy importante tenerlo presente, a pesar de lo intelectual, que siempre tiende como a devorarnos, ¿no? La creatividad. En ese sentido, la abstracción y la geometría siempre me parecieron como lenguajes posibles para dialogar con diversos contextos, diversas estrategias, diversos intereses y sobre todo diversos soportes, ¿no? Porque en mi carrera he tenido la suerte de intervenir en edificios súper patrimoniales, antiguos, con una carga identitaria muy grande, autoría sobre autoría, una cosa muy densa, y también en medianeras que no dicen nada, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que la abstracción y la geometría me ha habilitado la posibilidad de trabajar en distintas plataformas, que es algo que siempre me interesó mucho sobre las artes visuales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando hacía graffiti más de pibe, trabajaba como si fuera una suerte de resultante estético muy complejo, muy encriptado, para lectura de pocos, ¿no? Incluso la propia lógica del graffiti le habla a una tribu, ¿no? Y eso como, de a poco me fue como desinteresando, y lo que me fue llamando más la atención es poder llevar la obra a un terreno híbrido, ¿no? A ese terreno que roza la decoración, que roza el marketing y la publicidad, que roza las artes tradicionales. Entonces me di cuenta que la geometría y la abstracción era como si fuera una especie de móvil que me dejaba saltar a todos lados. Me acuerdo que la última obra que firmé, que le puse mi firma, fue justamente la del Centro Cultural de España Córdoba, y después no firmé ninguna obra más. Y para mí quitarle el sello, la firma, la asignatura, para mí fue como un gesto político muy importante, no solamente para mí, sino para que la obra vuele alto sola, ¿no? Y que tenga esa capacidad de autonomía que yo un poco le estaba quitando con el sello, ¿no? Entonces, un poco el fenómeno de la geometría y la abstracción en mí opera desde ahí, ¿no? Es un efecto corporal sensitivo, sensorial, es un lenguaje estratégico, es un movimiento táctico, es un móvil hacia diferentes lugares. Y bueno, en ese proceso como de dejar ese lenguaje complejo, difícil, como distante, que es el graffiti, fui como quitándole elementos, ¿no? Y llegué obviamente a la pintura moderna norteamericana, llegué a Dextil holandés, llegué, no sé, a un montón de artistas que han trabajado la tradición de la plástica misma desde un lugar como muy interesante, y aún impregnándole la potencia política a eso, ¿no? Sin necesidad de trabajar la figuración, que al final y en cuentas el mundo está lleno de figuración, ¿no? Entonces, entendiendo la figuración como ese móvil de imágenes representativas, bueno, ese ir alejándome de eso para trabajar el color desde un lugar como más casi inocente o simple, no sé cómo ponerlo, me ha dado como nada, muchas posibilidades para trabajar. Por otro lado, al trabajar con los colores primarios y las formas básicas, cuadrado, círculo y triángulo deformados, ha sido como si fuera una especie de andamiaje. Bueno, tenés que trabajar con estos elementos. Es como, no sé, si un arquitecto solamente puede trabajar con madera, o solamente puede trabajar con hormigón. Bueno, aparecen tácticas resolutivas que ahí se prende mucho la creatividad. Y esto está muy relacionado con el minimalismo, ¿no? Esa idea de menos es más, que para mí siempre fue muy, muy potente, ¿no? De decir, ¿qué decisión tomo frente a algo, ¿no?
No sé si respondí la pregunta. Sí, bueno, para mí fue como muy clara, y me encanta entender un poco más la génesis ¿no? el germen de tu creatividad, ¿no? Y de dónde surgen estas obras de arte que son espectaculares, ¿no? Pero bueno, yo sé que estamos medio pasados de tiempo, no sé, Orlando, nuestro jefe, ¿qué es lo que quiere hacer? Lo que quería era como que hicieran alguna última pregunta a ustedes, un comentario, y bueno, y la última palabra de Elian para despedirnos y para decir que realmente el disfrute que ha pasado volando esta súper hora que sumó en este día para nosotros. Gracias, Elian. Así que, chicas, Sí, yo quería decir, bueno, con todo lo que ibas contando, yo como iba recorriendo en el tiempo, pues bueno, hace muchos años que nos conocemos, y bueno, al estar yo en Córdoba también he seguido tu obra durante muchos años, y la verdad que yo recuerdo que en la última entrevista que te hicieron el día de la inauguración de Manifiesto, que vos dijiste que te ibas poniendo cada vez más sensible a todas las cosas que sucedían a tu alrededor, y mientras ibas contando un poco, hiciste como un resumen de todos tus años como artista, yo iba pensando, a medida que ibas diciendo, iba recordando tus obras, y decía cómo se está notando esto de que cada vez estás más sensible, de que sos un artista cada vez más sensible, no solo a tu propio arte, sino a las cosas que pasan alrededor, a las cosas que pasan en tu ciudad y en otras ciudades donde te toca intervenir, y a las cosas que le pasan a los habitantes, para los que vos también intervenís y das opiniones a través de tu obra, ¿no? La verdad que yo siento que el mundo está cada vez más cruel, más difícil, ¿no? Y el arte me otorga una libertad, ¿no? Que no solamente no estoy dispuesto a negociarla por nada, sino que me permite un poco hacerme un alejamiento del mundo, ver un poco de afuera y después insertarme de todo en la realidad, ¿no? Me parece que el trabajo en el espacio público tiene eso, un efecto directo a la realidad. Y me voy sensibilizando porque hago el trabajo de no acorazarme, ¿no? No porque suceda de maneras espontáneas. Me parece que muchas veces la cultura, la educación, el trabajo, la vida cotidiana nos va como volviendo más cuadrados, y siento que el arte viene como a redondearme los bordes. Bueno, me parece una frase genial para cerrar. Sí. Nos quedamos callados diciendo gracias a todos. Gracias a todos. Yo quería agradecer puntualmente a las personas que se iban a sumar el encuentro anterior y que no pude porque estaba recién vacunado y me tuvo un efecto muy fuerte la vacuna, así que no pude y lo tuve que cancelar. Gracias a quienes están hoy acá de vuelta, con paciencia. Sí, y algunos están diciendo gracias por suspenderlo porque ahora pude. Claro, esto es una de cal y una de arena. Silvina, Sofía, enorme gracias desde parte del Vista de la Fundación. Cuando organizamos este conversatorio, que surge un poco de ustedes, que conversando por distintos motivos, cuando yo les decía que en la Fundación hablamos de hacer una conversación con alguien vinculando sociedad, arte, cultura y ciudad, y surgió el nombre de Elian, de ustedes inclusive. Así que aplaudo la iniciativa, me alegro muchísimo, muy alegres, muy contentos en la Fundación de que esto se haya concretado. Y Elian, el abrazo enorme que todos te damos desde la Compu